Una vez que se ha planteado el brief, como en la clase pasada se evidenció, se procede a continuación a establecer lo que es el briefing. El briefing no es nada más que un extracto pequeño del espíritu propiamente dicho de la estrategia ya publicitaria. Es la base para la estrategia publicitaria. Esto está seguido a un presupuesto y en función a un objetivo publicitario se configura todo lo que es el mix de la comunicación, como son relaciones públicas, como es el análisis de fuerzas de ventas en el punto de venta, promoción, publicidad, merchandising. Todo esto converge en el establecimiento de la estrategia publicitaria. ¿Qué es el briefing? El briefing es el corazón de la estrategia comunicativa, como dice este autor. No existe una buena campaña sin un buen briefing. ¿A qué se debe esta afirmación? Esta afirmación se debe a que el briefing es prácticamente la esencia que configura toda la estrategia publicitaria. Un ejemplo planteado por este autor dice literalmente como eslogan: ven a esta parte del río donde podrás pescar con tu habilidad las mejores truchas. Esta es una comunicación de invitación para unas piscinas de pesca. Si ustedes se dan cuenta, generalmente estamos acostumbrados a escuchar o estamos acostumbrados a hacer publicidad en función a simples beneficios, atributos del producto. Es decir, mi piscina de pesca es grande, puedes hacer asados, puedes llegar con tus amigos, tiene una temperatura tal, tiene lugares muy confortables, tiene habitaciones, etcétera, etcétera. Pero desde el 2010, bueno, hablemos un poco antes, desde el 2000, y la publicidad ya se basa en sensaciones y en experiencias. Se habla sobre la comunicación experiencial, por un lado, y por otro lado, el desarrollo de el ego del consumidor. Si nosotros analizamos esto, hablamos sobre una experiencia. Podrás pescar. Y en segundo lugar, un ensalzamiento. Le decimos al consumidor que es hábil. Y hablamos de un buen producto que se presenta como las mejores truchas. Esto es un ejemplo de una esencia del briefing. A continuación se presenta el cómo llegar hasta este punto. Otros criterios de autores, por otra parte, dicen que es un documento escrito, breve, claro, conciso, en un lenguaje dirigido a los creativos. ¿A qué se refiere los creativos? Cuando la información básica de la empresa, que se llama brief, sale de la empresa, sale en manos de un representante, generalmente un marquetero, que a su vez se entrevista con un representante de la agencia de publicidad, el jefe de cuentas de la agencia de publicidad. Este agente de cuentas se encarga de hablar con los creativos y debe estar en un lenguaje dirigido a creativos para que estos a su vez entiendan qué es lo que se debe hacer y puedan generar el arte gráfico, generar los audiovisuales, es decir, hacer el trabajo del realizador propiamente dicho. Obviamente este briefing debe estar en basamento con la plataforma y estrategia del marketing, es decir, con el brief. Aparte, se puede afirmar que este documento va a permitir a
a que los creativos puedan estudiar, puedan conocer, puedan empaparse acerca de, en primer lugar, la esencia del producto. Puede ser producto, puede ser empresa o puede ser marca, como vimos anteriormente, ¿sí? Posicionamiento de marca, posicionamiento de producto o posicionamiento empresarial o estratégico. La esencia del producto y su relación con el mercado objetivo o los clientes. Finalmente, se puede también analizar, se puede transmitir a los creativos los objetivos de posicionamiento de marca y los objetivos comerciales. Los objetivos de posicionamiento de marca son exactamente la posición de valor que se quiere posicionar dentro de la mente del consumidor y el nivel deseado, que la marca esté en el top, la marca esté al medio, la marca sea un retador, un líder, etcétera, etcétera. Frente a los objetivos comerciales, que es el nivel de ventas, el nivel de cobertura de ventas, la cantidad de demanda insatisfecha que se deja o de demanda cubierta que se pueda cubrir. El briefing es un documento que se genera, como se dijo anteriormente, se genera entre el anunciante y la agencia de publicidad. Cuando hablamos del anunciante, hablamos de la empresa. Y cuando hablamos de la agencia, hablamos de la empresa especializada que se encarga de hacer el spot publicitario, el jingle si es que es auditivo, o el arte gráfico si es una empresa de publicidad gráfica o de diseño gráfico. Estos a su vez hacen un proceso de negociación y por mutuo acuerdo proponen un briefing. A su vez la agencia, en el caso de que no le cuadre algún dato del briefing, puede presentar un contra briefing, el cual asuma la corrección de ciertos errores. Cuando hablamos del briefing, los errores más frecuentes, más comunes, es en primer lugar documentos demasiadamente largos. Los documentos demasiadamente largos generalmente diluyen la idea, ese espíritu de la estrategia publicitaria. Aparte, en síntesis, otro error es que le dan bastante importancia al brief, mucho más que importancia a la información propia que lleva el brief. Aparte también no se le debe hacer muy corta, muy verbal, con mucha frecuencia. No puede ser excesivamente dogmático, es decir, tener ideas preconcebidas de publicidad basadas en estereotipos ya manejados de publicidad. Es decir, se puede romper esquemas al diseñar nuestro briefing. Ahora, ¿cómo se hace el briefing? El brief estaba constituido, vamos a recordar, por fuerzas convergentes y fuerzas dinámicas y tiene un formato, ¿no es cierto? El briefing también tiene su formato. Este está estructurado a partir de del background, de los key facts y del FODA o DAFO. El background no es nada más que una adición en conjunto, más o menos como la introducción que veíamos en el brief. Esa historia y que llegaba hasta el problema que motivaba la necesidad de publicidad es algo parecido al background. Ahora, los key facts son los factores claves. Pueden estar dentro del consumidor, pueden estar dentro del producto, pueden estar dentro del precio de la distribución, es decir, del mix de la comunicación más del consumidor. Cuando hablamos del consumidor, pueden estar traducidos en motivos de compra o motivos de rechazo del producto. El por qué
Por ejemplo, en estadísticas, generalmente entre estudiantes, el por qué rechazan un tipo de cerveza, porque les gusta un tipo de cerveza. La mayoría de las personas en clases dicen que prefiere la Club mucho a la Pilsener. Otros estudiantes la Pilsener a la Club. En un caso la preferencia es sobre la calidad y otro la preferencia sobre el precio, por ejemplo. En cuanto a los productos, eh, los factores claves en función o traducidos en atributos del producto, que son características físicas del producto que hacen que este producto sea más importante, del ciclo de vida del producto, de la notoriedad de marca, es decir, cuán visible es esa marca ante otras marcas. Un ejemplo, Nike. Eh, Otro punto importante dentro del producto es la imagen propia del producto. Y finalmente el posicionamiento del producto, que es también traducido a atributos y beneficios. A su vez, otros factores claves dentro de estos tenemos el precio. Podemos hablar de precios bajos cuando es un mercado de precio, o a su vez de distribución, diferentes tipos de distribución. Por ejemplo, hablemos de la diferencia de la cerveza Corona, que no tiene una distribución intensiva, sino más bien exclusiva. Se la encuentra en muy pocos lugares. A diferencia de la Pilsener, que tiene un tipo de distribución intensiva, es decir, se la encuentra en la tienda de la esquina. Este análisis de factores claves se le debe hacer dentro de una matriz, se los debe hacer en función a la empresa y se le debe hacer en función a la competencia, al menos 2 o 3 competidores. Finalmente se termina con el FODA, que es una matriz resumen que habla sobre los factores claves positivos y negativos internos y positivos y negativos externos, es decir, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Una vez que se ha hecho el briefing, se le orienta, o sea, se le hace una última revisión y se debe analizar que éste esté totalmente orientado hacia el consumidor. La parte más importante del briefing es los datos que están orientados al consumidor, es decir, sus motivaciones. Y al tiempo, el producto, qué es lo que le satisface al consumidor. El mensaje clave. El mensaje clave no es nada más que el resultado de todo el estudio del briefing. El mensaje clave, por ejemplo, que se planteaba al inicio: ven a esta parte del río donde podrás pescar con tu habilidad las mejores truchas, está orientado en función a dos tipos de estructuras. La una fue planteada por Rosa Rivis, y esta es basada en USP, Unit Selling Proposition, o proposición única de ventas. Este es un concepto muy importante, uno de los primeros y que revolucionaron la publicidad en los años 80. El segundo lo plantea la agencia Ted Bates y compañía. Y esto está basado no en USP, Unit Selling Proposition, sino en UBP, Unit Buying Proposition. Y dentro de esta se basa todo el criterio y el mensaje clave en el deseo del cliente, mientras que aquí se basa en cuestiones puramente tangibles. Este esquema está basado en el beneficio del producto, ¿sí? En beneficio del producto exclusivo relacionado con los motivos de consumo del cliente. A su vez, este está basado en el deseo del cliente. Mientras este se orienta a tangibles, que es beneficio, este se orienta a algo más intangible, que es el deseo. Este modelo es adecuado para bienes tecnológicos,
qué les permite distinguirse o generar notoriedad entre intangibles. Una vez analizado la diferencia entre los dos modelos, se procede a ejemplificar. A ver, el USP de Rossi Rivis hemos expresado que está basado en un beneficio del producto. Un ejemplo claro de un spot publicitario basado en el beneficio del producto puede ser el caso de un par de zapatos. El beneficio del producto puede ser la durabilidad cuando se usa cuero. Por ejemplo, la mayoría de empresas productoras de la provincia de Tungurahua trabajan con cuero y hablan siempre sobre una característica específica que es la durabilidad, ¿sí? Esto en función a USP. Puede ser, digamos, otro producto, por ejemplo, hablemos de cosméticos. Cuando hablamos de Yambal, hablamos que el maquillaje dura más, que el perfume dura más. En cambio, a diferencia, por ejemplo, de UVP, este esquema se basa en el deseo, en intangibles. Un ejemplo claro de esto puede ser el desodorante Axe. El Axe su campaña publicitaria no se basa en función a la fragancia. La fragancia hasta cierto punto es un tangible, es un beneficio de un producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la traducción de receptores que tenemos nosotros dentro de nuestro olfato y que comunican a nuestro cerebro información y que dicen huele bien o huele mal. Así que a partir de ese criterio, por el criterio sensorial, tiene tangibilidad. A diferencia del deseo, que es la proposición de valor de que si yo me pongo Axe, voy a poder cumplir un deseo muy importante, que es el de aceptación con las damas. Este deseo de aceptación con las damas genera todo un concepto creativo que es expresado dentro del spot publicitario. Es importante destacar una situación. Existen diferentes tipos de productos para los dos conceptos diferentes. Por ejemplo, USP se orienta más a los productos que satisfacen las necesidades 1 y 2, hablando desde la base de la pirámide de Maslow, es decir, las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas. Hablemos del hambre. Nosotros podríamos hablar de una carne, pero no en función a un deseo. Bueno, sí se puede hablar en función a un deseo, siempre y cuando sea una carne gourmet. Pero si hablamos de carne común y silvestre para consumo, podríamos hablar sobre carne magra, es decir, carne pura, sin grasa, sin hueso, etcétera, etcétera. A diferencia, por ejemplo, de un perfume está en la punta de la pirámide de Maslow. Un perfume es un bien o satisfactor de autorrealización. Yo lo uso para sentirme bastante bien. Yo puedo dejar de usar el perfume, pero obviamente no puedo dejar de comer. Eso es una gran diferencia, ¿sí? Que es importante que ustedes anoten para hacer sus futuros trabajos, compañeros.